izquierda. A ver. Oh. Estamos avisando a tus seguidores, Y dice. está. Transmitir en vivo. Está. Ahora ve. Allá han empezado a entrar. No le he puesto tinta a las... Yo estoy cargándole hasta que entren los chicos. Hola, hola. Hola chicos, ¿están? 4 chicos hay. Hola. Los que vayan entrando, vayan haciendo las preguntas que quieran con respecto a cualquier otra cosa. Así voy contestando. Hola chicos. ¿Están entrando? Sí, a ver. ¿Cuántos hay? Baltasar. Así que te saluda. Hola Baltasar. Mati Vega te saluda. Hola Mati. Hasta ahora están los de siempre. A ver. Y faltan, son 14 chicos. Bueno, hoy sábado ya la verdad no he recordado, no he puesto ningún recordatorio y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Ah, no puedo levantar. Paulo Reyes te pregunta si puedes explicar fluidos reales. Sí, a eso vamos a... Voy a traer la guía. Bueno, ya habrán visto que la parte de cómo sigue el cursado es que se aproxima el cuestionario, un cuestionario que ya están acostumbrados ustedes a hacer ese cuestionario. Inmediatamente después del cuestionario va a ser la parte de los coloquios. Nosotros habíamos puesto 3 horarios tentativos para saber más o menos cuántos son los chicos que estarían participando en los coloquios, pero realmente 3 coloquios para nosotros es mucho porque los docentes somos pocos y hasta el momento hasta donde he visto, había 107 chicos que han contestado. Por lo tanto, se podría hacer dos grupos de 50 y pico y estaríamos bien también. Pero bueno, pero también no solamente queríamos ver la cantidad de alumnos, sino también la disponibilidad de horarios, porque sabemos que ustedes también tienen otros horarios, así que bueno, vamos a tratar de respetar esos 3 horarios que están ahí. Bueno. En ese coloquio se les va a hacer preguntas muy parecidas a lo de los cuestionarios. La idea es que ustedes reflexionen, porque si nosotros nos ponemos a pensar,
casi todas las únicas preguntas que hacen es sobre cuándo va a ser el cuestionario, cómo va a ser el cuestionario, pero no cuál es el contenido, o sea, qué física va a estar involucrada. Entonces, durante los coloquios, nosotros vamos a tratar de hacer instancias para la comprensión y reflexión de lo que ustedes van teniendo, digamos, o sea, queremos saber qué tanto de física saben. Entonces, en el coloquio que pensamos hacer de 1 hora y media, máximo 2 horas, más de eso no. La idea es que sea una clase donde participen, a donde se haga una reflexión, a donde se puedan analizar situaciones problemáticas, de un ejemplo cualquiera que se les pueda pedir. Sí. Carabajal te pregunta si la resolución de los ejercicios del cuestionario se deben enviar por foto luego de responder. No. Este es el cuestionario. Cuando sea la prueba, sí. Entonces suponemos que en un horario de cuestionario que va a ser de 1 hora y media, ustedes puedan contestar ese cuestionario y todas, fíjense, como ya habían hecho en Física 1, nada más que ahora se agrega el coloquio, son actividades que invitan a la reflexión. Justamente no se les pone ningún puntaje a esto, o sea, sí va a haber un puntaje, pero no es eliminatorio ni es de desaprobación, sino también esto que los invite a la reflexión a dónde están metiendo la pata. Entonces, el coloquio es justamente inmediatamente después del cuestionario, porque muchas de la temática del cuestionario va a los coloquios. Y no hay un formato de coloquio. El coloquio es un diálogo entre ustedes y nosotros. En mi caso particular, yo no veo las horas de que sea el coloquio, porque quiero saber qué tienen en la cabeza de física. Porque a mí no me basta con que aprueben un trabajo práctico, que presenten un trabajo práctico o que aprueben un cuestionario. Quiero saber en situación, cuando uno se les pone una situación problemática, no un problema donde vas de una manera mecánica, no, en una situación problemática que casi todas, ejemplos como que pretenden ser de reflexión están en los cuestionarios. ¿Qué tal ustedes? Que pongan en la parrilla, que pongan así todo lo que saben, toda la física que saben, pongan a disposición para resolver una determinada situación. Que es un poco ya, digamos, entrenándolo para las situaciones, para lo que viene. Ustedes van a ser futuros profesionales. No se les va a dar un problema con... No, ustedes tienen que interpretar una realidad con un modelo físico, pero ese modelo físico tiene determinadas condiciones. O sea, el modelo significa las simplificaciones que se hacen para que un determinado set de ecuaciones puedan funcionar. Si estamos dentro de esas simplificaciones del modelo, podemos aplicar ese modelo a la realidad. No toda la realidad responde a un modelo físico, vamos a decir. Y eso es lo que tienen que tener en la cabeza y poder discernirlo. Nosotros trabajamos en física con modelos. Un modelo que si cumple esto, si cumple aquello, entonces van a funcionar estas ecuaciones. Pero si esa simplificación no está dada, entonces ese modelo no se va a poder aplicar. Sí. Te preguntan si va a ser con cámara. Y te preguntan... ¿El coloquio? ¿Por dónde se va a hacer el coloquio? El coloquio es la idea que sea un face to face, o sea, tantas personas no los voy a poder ver, pero sí va a ser con asistencia, o sea, capaz que vamos a estar 2 docentes y luego se larga la situación problemática o las situaciones problemáticas y comenzamos. Yo el otro día intenté hacer algo tirando yo unas preguntas por el grupo de WhatsApp y preguntas que las tiro y desde ahí yo lo que quería ver qué contestaban. Me ha servido muchísimo porque uno como docente quiere ver hasta qué punto un alumno se ha apropiado de los conceptos. La idea de la cátedra es aprobar
aprendiendo algo, pescando algo de física. No a probar y que vos no entiendas nada de física. O sea, a nosotros nos interesa, especialmente a mí, nos interesa que tienen ustedes, que saben ustedes de física. Y en una situación XX, en una situación real, ¿qué tienen ustedes en la cabeza y cómo pueden responder y qué cosas pueden aplicar, qué cálculos pueden hacer de una situación cualquiera? Entonces, para abordar una situación, la teoría siempre está. Ustedes no pueden abordar una situación sin tener una teoría en la cabeza. Entonces, cuando ustedes preguntan cómo va a ser el cuestionario, teórico o práctico, y las dos cosas. Y ustedes han visto que los cuestionarios pretenden ser las dos cosas. No puedes aplicar vos no puedes hacer una resolución si vos antes en la cabeza no tienes una teoría que te proponga determinadas ecuaciones, porque ese es el modelo, la teoría es el modelo, vamos a decir que tenemos, y con esas ecuaciones vos vas a poder hacer tu cálculo. Entonces, es lo que uno pretende. No puede haber una teoría, no puede haber una parte práctica sin una teoría previa. No puede. Entonces ahí el alumno hace como una diferenciación. No se hacen así y no puede hacer, no se puede hacer, digamos, esa diferenciación. Tienen que aprender, digamos, a pensar en qué parte una determinada teoría va a funcionar. Va a funcionar porque muchas veces una teoría, y esa teoría a lo mejor tiene un modelo con ecuaciones, y ese modelo, vuelvo a repetir, tiene una simplificación. Entonces, y si la realidad no te está dando y no entra dentro de esa simplificación del modelo, entonces esa realidad no la puedes contestar con un determinado modelo teórico. Y eso tienen que saber. Entonces, nosotros toda la parte de fluido que venimos trabajando, ¿qué es lo que tenemos? ¿Otra pregunta? No. Bien. Nosotros estamos trabajando, y la primera parte de la clase que yo les di la semana pasada, ¿sí? Yo les había hecho una diferenciación entre lo que se considera un fluido ideal y lo que se considera un fluido real. ¿Otra pregunta? ¿Qué? ¿Qué tengo aquí? No. ¿Estoy despeinada? ¿Por qué estoy? ¿Ah? ¿Estoy despeinada? No. Ah, bueno, perdón. Gracias a mi ayudante que hoy casi falta. Pero bueno. Entonces, dentro de estos fluidos que ustedes han trabajado, han visto la parte de fluido estática y hidrostática. Han visto la parte de fluidos en movimiento, hidrodinámica. Y en esos fluidos en movimiento, ustedes habrán visto que han trabajado primero con un fluido ideal, ¿no es cierto? Ya hemos dicho lo que es un fluido ideal. Básicamente un fluido ideal es aquel que tiene la densidad constante. Ya sabemos lo que es el concepto de densidad, ese tipo de cosas ya sabemos. Una cosa que quiero es preguntarles lo siguiente. Ahora sí voy a hacer una pregunta y quiero que ustedes me contesten desde lo que tienen en la cabeza y a ver si, al margen de hacer todo el cálculo que ustedes han hecho, un segundito, me contesten lo siguiente. A ver, mire. ¿Puede fallar? Sí, puede fallar. Tengo estas dos hojas. Color blanco. Nada escrito. Ahora voy a hacer lo siguiente. Miren, las tengo ahí. Y lo que voy a hacer es soplar. ¿Ven? Soplo en medio de las hojas. La pregunta es, ¿por qué las hojas, si yo he soplado por acá, por el medio, por qué las hojas no se van hacia afuera? Las hojas vienen hacia adentro, porque yo no estoy soplando fuera. Vuelvo a hacer el ejercicio. Estoy soplando por entre las hojas. Sin embargo, las hojas, en vez de hacerse para afuera, se hacen hacia adentro cuando soplo entre ellas. Pregunta, ¿por qué? Contéstenme desde la teoría y contéstenme a ver qué teoría se está
viendo aquí, en este sencillo ejemplo? Díganme. Y en el coloquio va este tipo de preguntas. ¿Qué es lo mismo que cuando, por ejemplo, un ciclista va detrás de un camión, ¿no? Porque... Y ese ciclista que va detrás de un camión, en vez de, él piensa que está haciendo bien, el camión, digamos, lo succiona. A un ciclista que va muy cerquita de ese camión. Dicen... Facundo creo que es, porque desplaza el aire y produce una depresión. Bueno. Facundo. Muy bien lo que has dicho. Y la palabra depresión, al margen y saliendo de lo psicológico, o sea, ahí tenemos aire deprimido, no vamos a tener aire deprimido. ¿Qué significa para vos depresión? Fíjate que estás utilizando una palabra que se utiliza más en psicología que en física. Estás utilizando una palabra, la palabra depresión. ¿Qué significa depresión para vos, Facundo? Vamos a ver si tu significado es el mismo que yo creo tener. Porque muchas veces uno habla y para el alumno significa una cosa y para el docente significa otra cosa. Y estamos hablando de la misma palabra que tienen significados para alumno y docente distintos. Entonces, para vos, depresión, ¿qué significa? Pregunto. Mientras yo escribo, que quiero que me conteste el Facundo. ¿Qué no Facundo era? La disminución de una presión. Facundo cualquiera. He dado un ejemplo de los dos papeles, porque es lo que tengo a mano. Entonces, he soplado entre esos dos papeles y por ahí el sentido común te dice, bueno, como estás soplando el papel tendría que irse para afuera porque vos estás soplando por acá adentro. Como una succión, creo que dice. Sí, tal cual. Entonces tengo estos dos papeles. Estos dos papeles pueden ser dos personas, pueden ser dos perros, pueden ser, o sea, imaginen esto. Y si algo viene muy fuerte, puede ser esto hecho en el mar, puede ser esto, en este caso estamos haciendo en el aire. Estamos con dos objetos y en medio de esos objetos, el aire que está en medio de esos objetos, algo le pasa en el momento que yo soplo. Entonces, en el momento que yo soplo está bien. Aquí se produce una baja de presión, mientras que afuera tienes una presión mucho más alta. Entonces, tenemos que entre los dos papeles, hacemos la situación. Aquí, cuando el aire desplaza la presión atmosférica, te dice Baltasar Enríquez. Cuando el aire está con una... Sigue habiendo presión atmosférica, ¿no? Sigue habiendo presión atmosférica, pero es cierto, la palabra depresión que utilizó un compañero, creo que referimos a lo siguiente. Cuando el fluido, porque hay un fluido aquí, un fluido aquí, un fluido aquí, un fluido aquí. Pero cuando en el primer acto, aquí tengo una presión atmosférica, aquí tengo la misma presión atmosférica y aquí tengo la misma presión, entonces no pasa nada. Evidentemente, algo está sucediendo con esta presión cuando el fluido tiene una velocidad. Cuando el fluido tiene una velocidad. Entonces aquí, fíjense qué es lo que va a pasar. Aquí tengo una presión distinta a la presión P y a la presión P que tenía antes. Y esta presión P' evidentemente es menor que la presión P. Es menor que esta y esta, que son las que están fuera, digamos, de donde el fluido tiene una velocidad. Entonces aquí estamos viendo algo. Significa que cuando el fluido está dotado con una velocidad, estamos hablando de un fluido ideal, pero que esto lo vemos y lo estamos viendo en una situación real, yo lo acabo de hacer, algo le pasa a la presión. Yo veo que la presión disminuye. Disminuye esta presión y lo que un compañero de ustedes recién ha dicho, hay una depresión, ¿no es cierto?
De tal manera que las hojas aquí se hacen de esta forma. O sea, ¿qué quiere decir? Si las hojas se han movido, es decir, ha habido una fuerza, o sea, se han movido, movimiento, y algo que mueve son fuerzas. Por lo tanto, se ha creado una presión, una fuerza, vamos a decir, esa depresión o esa diferencia de presión, aquí hay una diferencia de presión, ha creado una fuerza en este sentido. Entonces lo que vamos a ver es que cuando hay diferencia de presiones, es decir, que aquí esta es distinta de esta, entonces hay una delta de P, hay una diferencia de presiones en este caso, y esta diferencia de presión, esta presión prima, es debido a que tenemos un fluido y ese fluido tiene una velocidad. Es decir, que ahí aparece, como aparece en la ecuación de Bernoulli, que la ecuación de Bernoulli, si bien me han pedido, ya vamos a llegar a fluidos reales, pero quiero hacer estas acotaciones porque tienen que ver con lo que ustedes van a interpretar con la realidad. ¿Cuántas veces no se han bañado ustedes cuando se bañaban en invierno y ustedes estaban con la cortinita del plástico del baño y adentro mucho vapor? Cuando se hace mucho vapor, ¿qué pasa con la cortinita del baño, ese plástico? Uno diría, hay tanto vapor que la cortinita debería inflarse hacia afuera de la ducha. Sin embargo, la cortinita se va hacia adentro. Ustedes tienen muchísimo vapor en una duchita y la cortinita, en vez de irse hacia afuera, la cortinita se les viene hacia adentro, y si la duchita es chiquita, la cortinita se les pega al cuerpo. Entonces, está sucediendo lo mismo aquí. Si esta es la cortina, aquí tengo el vapor del baño, o sea, fluido que tiene un movimiento, y cuando tiene el fluido en movimiento, voy a ver que la presión que yo estoy, la presión notable, ha bajado, y yo voy a ver que la cortina se me viene hacia adentro. Entonces esto tiene que ver con la ecuación de Bernoulli. ¿Qué me dice la ecuación de Bernoulli? Les quiero hacer notar esto que es fluido en movimiento con ejemplo, porque el coloquio va a ser así. Yo voy a preguntar de situaciones reales. Sí. No. Entonces, la ecuación de Bernoulli dice... Dice la fuerza empuja hacia la pared, dice Mati Vega. Bien, o sea, aquí tienen que tener una cosa bien presente, como para interpretar la realidad. Primero, cuando un fluido está en movimiento, van a observar una depresión que he dicho, una baja de presión en ese momento. Y si en esa parte donde el fluido está en movimiento hay una presión más baja y en otra parte hay una presión más alta, entonces va a haber una fuerza desde la presión alta a la presión baja, vamos a decir, se va a generar inmediatamente una fuerza. Y se va a generar que va a haber una fluencia, el fluido va a correr de donde tiene mayor presión hacia donde tiene menor presión. Es por eso que nosotros en una manguera, si la conectamos a un tacho y ese tacho tiene un fluido, agua, nosotros queremos desagotar la pelo pincho con una manguera, entonces ¿qué va a suceder? Donde tiene mayor presión, porque ahí vas a tener una presión hidrostática, entonces yo voy a poder desagotar porque una boca de la manguera, en una boca de la manguera tengo el pelo pincho y hasta el agua muy sucia. Entonces aquí ponemos la manguera de desagote y empieza a fluir el agua. Dejamos que fluya. ¿Pero por qué fluye? Porque en esta parte, en este punto 1, aquí tengo un punto 1 y un punto 2. Este punto 2 está sometido a la presión atmosférica. Pero este punto 1, al estar aquí en contacto, está sometido a la presión atmosférica y también está sometido a la presión hidrostática. Entonces aquí tengo una presión mayor, el punto 1 tiene una presión mayor al punto 2. Significa que el agua, o en este caso agua, va a fluir tendiendo siempre a la igualación de las presiones. Va a fluir
Y cuando la presión aquí sea igual a la presión aquí, deja de fluir. ¿Por qué? Porque deja de actuar la fuerza que se genera con la diferencia de presión. Nunca se olviden de la definición de fuerza, perdón, de presión. La presión es la fuerza en un área. Entonces, si yo tengo una diferencia de presión, es decir, está actuando una presión efectiva, esa presión, ¿no es cierto?, siempre está asociada a una fuerza aplicada en un área. Bien. Ahora vamos a lo que vemos de la realidad a lo conceptual. Bernoulli me dice que la presión para un fluido en movimiento, y ese fluido es ideal, la presión total es constante. Eso dice Bernoulli. Ahora abrimos este paquetito. La presión total, vamos a suponer, dentro de una cañería, en una sección de la cañería, en otra parte de la cañería, siempre que en esa cañería no haya sumideros, o sea, no se introduzca más, no cambie el caudal, mientras el caudal también sea constante, la presión es constante. Ahora si abrimos este paquetito, yo voy a tener mi presión 0 en el punto 1, vamos a poner aquí, presión total, la presión en un punto 1 es igual a la presión en un punto 2. ¿Por qué? Porque esto es constante. Y esto es constante. Seguimos abriendo aquí el paquetito y vamos a ver en un punto, podríamos decir aquí, con otro punto, estamos evaluando dos puntos de una cañería. Entonces podríamos decir, en el punto 1 yo voy a tener tres presiones. Una presión 1, no hidrostática y no hidrodinámica, más la presión hidrostática, que va a ser la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad, por la posición, ahí le llamamos Y, en realidad es la posición, sería la altura a la que se encuentra ese fluido, 1. Esta es la densidad del fluido y esta es la presión hidrostática, porque es siempre referida a una posición. No exactamente es la presión hidrostática, pero relaciónenla con este término que es, y más un medio de la densidad del fluido por la velocidad que tenga ese fluido en ese punto 1, velocidad al cuadrado de ese fluido. Y esta es la presión hidrodinámica o referida a la velocidad. Entonces, todo esto es del punto 1, que tiene que ser igual a lo que le está ocurriendo a el punto 2, a la presión total, que va a ser la presión no hidrostática en el punto 2. No hidrostática significa que puede ser una presión atmosférica o puede no serlo. Más la densidad del fluido por G por la posición de ese punto 2 más un medio de la densidad de ese fluido por la velocidad en ese punto 2 al cuadrado. Ok, entonces aquí, si esto es una constante, y aquí viene el análisis de Bernoulli. Si estoy diciendo que la presión en dos puntos de esa cañería, siempre que se trate del mismo fluido y es un fluido ideal, esa presión, las presiones totales permanece constante. Y entonces aquí hacemos la siguiente. Entonces, uno pregunta, yo pregunto, les pregunto a ustedes, ¿por qué si entre estos dos papeles que yo acabo de hacer, la representación, sí, ya lo levanto, aquí yo le doy al fluido que está en el medio de estas hojas, le doy velocidad porque lo estoy soplando, ¿no? Entonces aquí significa que la velocidad
va a aumentar. La velocidad va a aumentar, por lo tanto, la presión hidrodinámica va a aumentar. Pero sin embargo, yo observo la depresión. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se explica eso? Ya, aquí estamos con la teoría. Preguntas de coloquio son estas. Si estoy dándole una velocidad, tendría que este término ser mayor. ¿Sí? Este término es mayor. Realmente este es mayor. Es decir, que si esta presión aumenta, las otras tendrán que disminuir para que se mantenga la constancia. Si esta no puede disminuir porque está a una determinada posición fija, vamos a decir, la que va a disminuir y la que voy a observar va a ser esta. Es esta. Esta es la que va a bajar. Esta presión es la presión notable. O sea, es la que yo puedo mirar. Es la que, digamos, mirar en el sentido de la que yo puedo encontrar la evidencia. Entonces, cuando me han contestado, el compañero contesta, entre medio de los dos papeles hay una presión menor, evidentemente hay una presión menor. Porque la presión de afuera te ha empujado, vamos a decir, ha empujado, se ha generado una fuerza y evidentemente sí, es una presión menor. Pero ¿cómo puede ser una presión menor si ahí la velocidad ha aumentado? Tengo una presión hidrodinámica. Bueno, justamente, la presión menor es la que yo veo en esa evidencia. Es la presión esta. Entonces, si esta aumenta, la que va a disminuir es la otra, la que yo miro, de la que yo tengo evidencia. Estas dos ni se ven. Esta es la que yo voy a mirar, vamos a decir, de la que voy a encontrar evidencia. Y de esa manera permanece constante y es lo que me dice el principio de Bernoulli. En las películas, que menos mal que no les ha pasado en la vida real, se ponen adentro del avión, el avión ya está presurizado. ¿Qué significa presurizado? Que vos el avión lo tienes allá arriba, como a 10.000 metros de altura del piso, tu presión atmosférica ha cambiado, porque la atmósfera ya es más chiquitita. Por su parte, la presión atmosférica ahí no es la misma que abajo. Y entonces el avión está presurizado. Adentro todos van panchos, presurizados, pero justo se les da por secuestrar el avión. Y entonces, sin querer, bueno, en lo que van y forcejean, ahora me estoy haciendo una película, pero esto se ve en las películas. Por suerte no nos ha pasado en la vida real. Abren una puerta del avión. ¿Y qué les pasa? Ay, qué suerte que ha abierto porque ya a mí me entra aire fresco del avión. ¿Entra aire fresco o salen eyectadas las personas? Pregunto. Estamos arriba del avión. Entra aire, dice. Ya, no, acá. ¿Qué le pasa a una persona que está cerquita de la puerta y aunque no estuviera cerquita de la puerta? ¿Qué le pasa a la persona? Está ahí cerca de la puerta, él se abre la puerta porque justo le han tirado una bombita en la puerta, la puerta se ha abierto. ¿Y qué le pasa a toda esa gente que iba tranquila? ¿Han visto alguna película de acción? Parece que no. Salen como kipis. Salen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo he abierto porque me entra aire, lo que está adentro sale. Igual que este ejemplo. ¿Por qué sale? O sea, vas a sentir la fuerza. Por más que le quieras pelear, vas a sentir la fuerza que te empuja hacia afuera y vos no quieres salir porque sabes que... Porque no es salir al patio. Mathieu dice que el aire empuja hacia afuera. ¿Por qué el aire empuja hacia afuera? Por el cambio de presión, dice Abel Seco. ¿A dónde tienes, Abel, o a todos, a dónde hay mayor presión?
adentro del avión o afuera del avión. Piensen en relación a lo que acabo de explicar. Pero Carabajal dice porque se equilibran las presiones. Lucas dice salen eyectadas por la diferencia de presión. ¿Dónde hay más presión? Alejo dice al haber una diferencia de presión se produce la succión, dice. Perfecto, muy bien van contestando. ¿Pero por qué? ¿A dónde hay mayor presión? Evidentemente hay una diferencia de presión. Esa diferencia de presión provoca de una fuerza que todos los que están adentro de ese avión la van a sufrir porque la van a sentir. Eso no es abstracto, eso lo sienten. Y si no se agarran de algo, eso... Bautiviete dice la presión exterior lo succiona. A ver, y aparece otra palabra de presión, ahora aparece succión. A ver. No está mal lo que están diciendo. Vamos a ver. Lo que quiero es que ustedes entiendan. Si en el Dice, papel recién ustedes tenían baja presión aquí y mucha presión fuera de los papeles, dice que la fuerza va siempre de la mayor presión a la menor presión. Entonces aquí, adentro del avión, tienen una presión mayor o menor a la presión exterior. dice Bruno, Bruno, dentro está presurizado, ¿no? Sí. Y afuera al estar con mucha altura, dice, la presión atmosférica es menor. Bien. Entonces vos lo que estás diciendo, y que no lo dice, adentro del avión tiene una presión muy grande respecto de la afuera del avión. Porque afuera del avión, está bien lo que has dicho, tienes una presión atmosférica no normal. Tienes una presión atmosférica, pero no es la normal. No son los 100.000 pascales. Es una presión atmosférica a una altura, porque tienes poquita atmósfera, y una presión atmosférica menor que la normal. Y adentro vos lo tienes presurizado a una presión atmosférica. Entonces, evidentemente, aquí va a suceder lo mismo que con el papel. Aquí si tienes una presión más chiquita, esta es más chiquita, entonces va de la mayor a la menor presión la fuerza generada por esa diferencia de presiones. Y aquí en el avión, ¿qué es lo que tenías? El avión, dentro del avión, ¿no es cierto? Dentro de este avión, adentro tienes una presión prima y afuera tienes una presión P. Pero esta prima ahora, esta es más grande que esta. Más grande. Entonces, al ser más grande, todo lo que está se genera una fuerza así. Y es una fuerza que no es una macana, la hemos visto en las películas y es así. La sentimos. Lo mismo que la fuerza gravitatoria. La sentimos. A veces no se nota casi, pero sí. Estamos tan acostumbrados a la fuerza gravitatoria. Bueno, y en el avión ocurriría esto. Se va a ejercer, o sea, el fluido, muy bien lo que han contestado, el fluido, los fluidos o las presiones tratan de equilibrarse. Entonces siempre va de la presión mayor a la presión menor. Por eso se produce una fuerza en este sentido, tratando de desalojar fluido para que las presiones queden equilibradas. Bueno, en eso que se desaloja el fluido, también se desalojan las personas. O sea, las personas van volando adentro. Y es así. Cuanto más diferencia, más va a ser esa fuerza. Y hay que lucharla. Bien. Entonces, estas son las consideraciones de Bernoulli. Entonces, siempre en Bernoulli hay que tener en la cabeza que si ustedes ven que tenemos una porción de fluido y esa porción de fluido tiene una velocidad, sé que en esa parte voy a tener una baja de presión. ¿Por qué? Porque no es la presión hidrodinámica, es la presión notable. Esta es la que me va a bajar. ¿Para qué? Para que la sumatoria de todas las presiones en ese punto me dé una constante. Eso me dice Bernoulli. Para fluido ideal. Bien. Te quedan 20 minutos para una hora. Bien. Y ahora vamos a ver lo que son fluidos reales. Bueno, me ha faltado que también con esta fuerza que
Justamente con esta fuerza que se genera por una diferencia de presión es con la que se juega para el diseño de aviones, ¿no? Eso les voy a dejar para el coloquio, ahí les voy a preguntar. ¿Qué pasa con el diseño de aviones? Porque un avión, tremendo avión, Boeing 447, un Boeing de eso que tiene un montón de gente adentro, ¿por qué vuela? ¿Por qué flota? ¿Por qué flota en fluido? Bueno, pregunta de coloquio, pero con esto que les he dado podrían pensar. Bueno, entonces aquí vamos con la parte de fluidos y ahora le ponemos la palabra reales. En la parte de fluidos reales, a ver, yo para contextuar al alumno, en los fluidos reales lo que vamos a tener en cuenta es que estos fluidos tienen per se, tienen algo ellos en su personalidad que va a hacer que las leyes de la mecánica fallen. Tienen algo ellos que entonces cuando vos le aplicas toda la mecánica, que es la mecánica, la cinemática y la dinámica, a esos fluidos no te den los resultados que deberían dar. Entonces tienen una propiedad de ellos, que esa propiedad se llama viscosidad. Además tienen densidad, ¿no? Tienen densidad. Pero además tienen otra cosita que se llama viscosidad, una propiedad, algo de ellos. Vamos a decir, igual que la densidad, alguna propiedad intensiva, ¿no? Que se denomina eta. Entonces esto es la viscosidad. Muchos la definen como una resistencia interna que tiene cada fluido y que esa viscosidad, que ustedes la habrán visto en la teoría, capaz que ni la han visto, pero no importa, después la van a ver. Vean, fíjense que es bastante interesante de dónde sale la expresión para entender qué es la viscosidad y que las unidades de viscosidad son pascales por segundo. Qué interesante. Y esto se le llama Poisson. Pero cuando uno se pone a ¿por qué les digo esto? Que son fluidos que tienen algo, porque es la viscosidad. Para que ustedes entiendan esto, a mí se me ocurriría, tenemos una gotita de shampoo Plusbel, el que viene en el bidón. Todos usamos, bueno, ese shampoo Plusbel. Entonces tengo una gota de shampoo. ¿Cómo se pone shampoo? Shampoo así. Shampoo. Creo que sí. Sí. Bien. Shampoo. Como me auspicia Plusbel, shampoo Plusbel. No, marca. Ojalá me regalaron un bidón de Plusbel. Shampoo Plusbel. Después tengo una gotita de agua potable. ¿Que no? Y después tengo una gotita de aceite. No mezcla, porque el mezcla es hediondo, a mí no me gusta el mezcla, pero sí es de girasol. No importa, cualquier aceite, pero no mezcla. Aceite de cocina, girasol. Las gotas tienen exactamente el mismo volumen. Volumen, el mismo de todas. O sea que el volumen de esta es la gotita, mismo volumen. O sea, las gotas las pongo en, vamos a suponer, una superficie. No esta porque es absorbente. Vamos a darla. Aquí tengo la pongo aquí. Gotita de Plusbel, gotita de agua potable y gotita de aceite de girasol. Las pongo a las gotitas juntas, no juntas, sino a la misma distancia y en la misma altura.
Entonces aquí tengo las gotitas puestas una en esa superficie. Y ahora a la superficie le doy un plano, le hago un plano inclinado. Entonces ahí yo tengo las gotitas que están en la misma altura, en la altura H, ¿que no? Entonces la pregunta es si las gotitas están en esa tabla. Bien, o sea que la tabla no me ejerce fricción, no me mete interacción. Tengo gotita de shampoo, gotita de agua potable y gotita de aceite de girasol. La tengo ahí, le doy la inclinación a la tabla. Las tres exactamente tienen la misma altura. La pregunta es, ¿cuál llega primero? ¿O con qué velocidad están llegando aquí? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué diría? ¿Por qué digo que ahí parece que las leyes de las mecánicas se van a la miércoles? Porque si yo estoy preguntando, esto es un ejemplo típico de plano inclinado. Si yo tengo algo aquí, dice Mati Vega, la menos viscosa. bueno, El agua, dice Abel Seco. Facundo, el agua. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no están llegando con la misma velocidad? Sí. Si es que la mecánica me dice, a mí la velocidad, si nosotros hacemos el análisis mecánico como si fuera esto una pelotita de algo sólido, a mí no me importa si esto es una pelotita, vamos a decir, grande o pequeña, no me importaría la masa, porque la cinemática, las velocidades con las que llego aquí, nunca hemos analizado la masa, ni nada intensivo ni propio de ese, digamos, de ese objeto. Las tres deberían llegar con la misma velocidad, porque no hay fuerza de fricción. Sin embargo, observo que la bluebell llega en un momento, la de agua llega en otro momento y a lo mejor la del aceite llega en otro momento. O sea, están llegando, habiéndolas lanzado de la misma altura, están llegando con distintas velocidades. A la miércoles la mecánica, ¿de qué depende? Y aparte el volumen mismo. Ahora, bueno, la masa, a lo mejor ponele que la masa también sea igual. ¿Qué es lo que está sucediendo que me esté haciendo cambiar las velocidades? Dice, Bautiviete dice el agua porque es la que menos resistencia impone. Facundo porque la viscosidad es la resistencia al flujo. Y Alejo porque la viscosidad es la fricción que evita que un cuerpo recorra el plano. Bueno, entonces ahí estamos viendo que, ven qué curiosa esta propiedad de los fluidos es. Porque si no es una interacción de afuera la que te está modificando la velocidad de llegada, ¿qué te la modifica? Te le está modificando una propiedad intrínseca, es la personalidad de ese fluido. Es la viscosidad, y eso lo llaman viscosidad. Es para que ustedes entiendan esto de la viscosidad, qué cosa es. Fíjense que esta viscosidad actúa de tal manera que tienes que modificar las leyes de la mecánica. Imaginen ustedes Bernoulli. Esto que acabamos de escribir es Bernoulli. La pregunta es, ¿en un fluido real puedo aplicar Bernoulli? ¿Puedo aplicar la ecuación de Bernoulli? Fluido real. ¿Qué me contestan? Son todas preguntas de coloquio. Siempre las preguntas son de coloquio. Están haciendo varias preguntas, ¿no? Bueno, al fin están haciendo preguntas de comprensión. Hoy están participativos. Alejo pregunta, ¿la mecánica está separada según el tipo de cuerpo que estudia? ¿Por eso no aplica? No sé, ¿qué quieres dejar de decir eso? Entonces te pregunta si la mecánica está separada según el tipo de cuerpo que estudia. Si por eso no aplica el caso. No, la mecánica estudia el movimiento. Mecánica con M de movimiento. Dice Mati Vega, ¿la densidad también modifica algo, profe?
Bueno, si nosotros entonces vemos aquí, si quiero que esta ecuación que es la ecuación de Bernoulli, si uno, es la pregunta que les hago, ¿esta ecuación la puedo aplicar a un fluido real? No. No. ¿Por qué? Porque en un fluido real aparece esto que se llama viscosidad, que al igual que la densidad es una propiedad intrínseca, intensiva de la materia. Entonces, aquí no aparece esa densidad. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli en un fluido, digamos, real, no la puedo aplicar porque aquí no está apareciendo este componente que es la viscosidad. Y tiene que aparecer, y en algunos fluidos sí. ¿Por qué? Y porque te está tocando y te está... A ver, la mecánica estudia el movimiento. Y si te le está haciendo cambiar la velocidad y esa velocidad no está cambiando por fuerzas exteriores a ese cuerpo, está cambiando por fuerzas interiores, algo que él tiene. Entonces, se tiene que considerar en el movimiento. Por eso se ve en los fluidos reales, ¿no? Sí. Claro, pero Carabajal dice que, y no profe, o sea que no se puede usar Bernoulli, supongo yo, porque se suma otra propiedad del fluido que influye el movimiento, y Facundo, Bernoulli solo considera la densidad y no la viscosidad. Bien. Entonces, fíjense, la ecuación de Bernoulli es un modelo para el fluido ideal. Entonces, cuando ustedes en una fábrica quieren aplicar, a ver qué pasa con la cañería, cuánto le tengo que dar de diámetro, no, bueno, escúchame, esto es para ideal. Si el fluido de esa fábrica o de lo que sea que ustedes van a, no sé, en la parte, fluido se ve en la ingeniería, sobre todo la gente de industrial. Entonces ahí tienen que ver si ese fluido lo podemos considerar como un fluido ideal o real. De acuerdo a cómo se considere, bueno, vas a aplicar o no los modelos físicos. Bueno, entonces aquí tenemos estos dos fluidos reales y tenemos esta propiedad, una propiedad absolutamente intensiva, no, algo realmente que tiene y que no depende de nada exterior, depende de la naturaleza de ese fluido. Entonces fíjense que por más que yo le meta, digamos, alguna otra fuerza, ya de por sí esa viscosidad es del fluido. Es algo y que sí se la relaciona, digamos, con, como es un fluido, que puede ser un líquido o un gas, entonces se la relaciona con el grado de resistencia, algo que me han dicho, propio que tiene entre las capas mismas del fluido. Bueno, y eso que hace que modifique la parte del movimiento. Entonces aquí ustedes tenían, a ver, vamos a ver, ya terminamos. Y faltan unos 5 minutos para que sea la hora, digamos. Van a ver que aparece, esto que me interesaría, aparece entonces, aquí, cuando se trata de un fluido, esta presión que nosotros habíamos considerado para Bernoulli una presión constante, aquí en distintos puntos del fluido, si el fluido es viscoso, esta presión ya deja de ser constante, por eso es que Bernoulli no se aplica. Entonces aparece una diferencia de presión, ¿no es cierto? Que lo tienen muy bien explicado ahí en la parte teórica. Esa diferencia de presión va a estar relacionada con lo que vamos a llamar resistencia hidrodinámica y el caudal. Pero para verlo conceptualmente, aquí lo voy a borrar aquí un poquitito. Este concepto de resistencia hidrodinámica es muy interesante y es un factor muy empírico. Empírico significa que sale de la práctica, o sea que no es que, va a cambiar dependiendo de, porque fíjense de qué depende esa resistencia hidrodinámica. Esta resistencia, vuelvo a repetir aquí, la diferencia de presión, a diferencia de esto que tenemos una presión constante, aquí va a haber una diferencia de presión cuando se trate de un fluido real. Entonces voy a tener una resistencia hidrodinámica, ¿sí?, por el caudal. Esta resistencia dinámica o hidrodinámica es igual
que la tienen deducida a 8 nariz larga sobre pi por río cuarto. Bueno, yo para que me acuerde, porque yo no puedo memorizar cosas, las tengo que deducir. No voy a hacer la deducción porque ya la tienen en la teoría, ¿no es cierto? Pero fíjense que si a esta resistencia hidrodinámica que tengo aquí, ¿no?, la reemplazo para encontrar cuál es la diferencia de presión o lo que se llama caída de presión en una tubería, es la caída de presión debido a la viscosidad del fluido en una tubería. Eso va a ser igual a 8 nariz larga. Bueno, esta viene a ser la viscosidad, ahí aparece L, es la longitud de la cañería, por pi, ya conocen que es el pi, por el radio de la tubería a la cuarta. Y por el caudal, esto es caudal. Y esto es la resistencia hidrodinámica o dinámica. Bueno, analicemos esto. Miren, ¿cuándo va a haber más caída de presión? Es decir, que nosotros tenemos una tubería. En nuestra tubería, aquí vamos a suponer en este punto 1, aquí tengo un punto 2, aquí tengo un punto 3 de una tubería. XX, por esa tubería va un fluido, vamos a suponer. Entonces, sí, si se trata de un fluido real, yo sé que la presión en 1, la presión en 2, la presión en 3, esa presión va a ser constante, la total estoy hablando, ¿no? Esto. Pero si tienes un fluido que tiene una viscosidad, entonces ahí va a ver que aquí la presión en 1 va a ser distinta a la presión en 2 y va a ser distinta a la presión en 3. Entonces, si aquí va a haber una caída de presión, porque esta siempre va a ser mayor o menor, vamos a decir, en realidad siempre es mayor y menor, si va a haber un flujo, va siempre de lo mayor a lo menor. Entonces, si hay una caída de presión y yo quiero mantener un caudal, porque si no, finalmente sí, va a haber tanta caída de presión que yo no voy a tener el caudal suficiente. ¿Qué es el caudal? El volumen. Va a salir un hilito de agua que te dice, ay, un hilito de agua, no tengo presión. ¿Quién no ha escuchado eso, digamos, en la cotidianidad de la vida? Sucede lo siguiente: si no tienes presión, hay una gran caída de presión. ¿Por qué? Suponiendo que el caudal sea constante, fíjense que esta caída de presión está inversamente relacionada con el radio a la cuarta de la tubería. Significa que esa tubería, si le aumenta el radio de la tubería y encima ese radio ha aumentado, está a la cuarta, ¿qué va a pasar con la caída de presión? Pregunto, porque es lo que tienen que analizar. Esto se hace muchísimo en ingeniería, ¿no? Suponiendo que, estamos hablando de un radio de cañerías de sección circular. Sonamos cuando la cañería tiene otra sección, pero por lo general tiene sección circular. Si tiene una sección cuadrangular, bueno, a la miércoles esto no se puede aplicar, porque aquí está hablando de un radio. Entonces, si yo tengo una manguera que tiene una determinada sección de radio y tiene determinada longitud, entonces fíjense aquí qué es lo que está pasando con la diferencia de presión. ¿Qué pasa si aumenta el radio con la diferencia de presión o la caída de presión? Aquí dice Facundo, pero hace rato te preguntó. ¿Qué te ha preguntado? Profe, es porque los fluidos tienden a ejercer presiones sobre las paredes, en este caso la tubería, debido a que hacen rozamiento con estas paredes. Sí. Y sí, nunca dejen de pensar que un fluido es materia. ¿Qué es materia? Y tiene átomos y moléculas. Y van a estar tocando, o sea, ejercen interacciones. Todo lo que es materia y materia al toque aquí hay interacciones. ¿Qué significa? Tercera ley de Newton, acción y reacción, fuerzas. Uno le hace y el otro le hace. Es así. Bueno. A ver, entonces, ¿qué hemos dicho aquí? Aumenta el radio y encima tan poderosa la cuarta aquí. Entonces, aumentando el radio, vamos a tener tremenda caída de presión. Va a caer muchísimo la presión. Pero aumentando la longitud de la cañería, vamos a también
pero no nada. Aumentando la longitud de la cañería también va a aumentar la diferencia de presión. Entonces ustedes van a ver, cuando van a regar, si tienen una manguerita de 10 metros versus una manguera de 20 metros, ¿cómo va a salir ese chorrito de agua allá? Si bien el agua se puede considerar como un... ¿Qué va a pasar con esa longitud? Yo aumento la longitud, al toque voy a ver una diferencia de presión, va a haber una caída. Se nota, se ve y lo van a ver en una vida cotidiana. Bien. Entonces estas cosas habla el... Esto es cuasil. Esto es cuasil. Y luego vamos a ver qué es lo que sucede en un fluido viscoso, para que vean qué pasa con stock. Si se llega a cortar la transmisión, va a quedar la siguiente interrogación. Y por ahí corto, por ahí no corto, te digo, ¿no? No, igual, hasta aquí yo voy a dejar. Yo lo voy a dejar esto planteado. Lo demás, vamos a ver. Bueno, para el problema que sigue, aplican esto, ¿no? Lo de la resistencia, esto que es la ley de Poiseuille. El problema 15, creo que es 15 y 16, lo hacen con eso. Pero yo siempre apunto a lo conceptual y a la comprensión. Una cosa es que el alumno va a saber, sí la sabe bien, despejar, calcular, bueno. Pero el concepto no tiene. O sea, no sabes física, sabes matemática y sabes memorizar. Entonces, la idea es que ustedes salgan de un curso de física y que mínimamente entiendan los conceptos que nosotros creemos que con esos conceptos van a construir lo que sigue de la carrera. O sea, con eso el profesional tiene que saber. Bueno, pregunta. Si tenemos un fluido y tiramos algo, fluido ideal, tenemos un fluido viscoso, o sea, él tiene una viscosidad, o sea, tiene una densidad y viscosidad, y este tiene una densidad y no tiene viscosidad. O sea, este es ideal, este no es ideal, y tiramos la misma partícula, aquí y aquí. Y les hago la pregunta de la mecánica. ¿A qué leyes está sometido? A ver, haceme el diagrama de cuerpo libre de este fluido que está en un fluido ideal y de este cuerpo que está en un fluido ideal y el diagrama de cuerpo libre de este otro cuerpo, pero que está en un fluido viscoso. ¿Ah? ¿Qué pasa? Pero yo quiero hacer el diagrama de cuerpo libre sobre esta pelotita de masa M que anda nadando en un fluido ideal y el diagrama de cuerpo libre de esta pelotita, la misma masa, pero en un fluido con viscosidad. O sea, hagan de cuenta que he tirado la pelotita, la esferita esa, la he tirado en shampoo Plus Bell. Me encanta el shampoo Plus Bell. Es contra viscoso. Es un gran detergente. Se saca bien la... Bueno. Hasta los pelos te sacas. Es que Plus Bell me ha dicho que si lo menciono, me van a dar 10 bidones de Plus Bell. Ya está caro, el Plus Bell está igual que el Head and Shoulder. Así de caro. Bueno, ya he hecho la pregunta. ¿Qué me contestan? Pregunta de coloquio. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, mirando a la pelotita de masa M en un fluido ideal, y el diagrama de cuerpo libre mirando a la misma pelotita pero en un fluido viscoso. Dice profe, en el ejercicio 15, no sé cuál será, nos da el flujo, ¿ese será el caudal? Sí, si ves las unidades, si tienes volumen sobre tiempo, sí, es el caudal. Vos ves las unidades, ya te vas a dar cuenta qué cosa es. El ejercicio ese 15 te ha regalado, ¿no? Es aplicación de esto que les acabo de decir. Pero sí, atención, las unidades. Ahí sí, un bolonqui de unidades. Traten de poner todo en el MKS o no sé. De homogeneizar las unidades. Eso sí. Porque la viscosidad les da en pascales, mal no recuerdo. La sección les da en milímetros. Y todo un lío. Entonces ahí tienen que tratar de poner todo, homogeneizar las unidades. Ahí si no saben conversión, sonaron.
Que eso también tiene que saber, un ingeniero tiene que saber convertir y calcular bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Pregunta. Tienen igual la clase de mañana con el ingeniero Cuatrini, que ahí les va a dar todo capaz. Las preguntas son conceptuales. Entonces, a partir de lo que ustedes hagan un planteo, el planteo es físico, van a después generar todo el cálculo. Si en el planteo le han pifiado, entonces no saben física. Saben calcular, son buenos calculadores, que sea buenos memorizadores. Muchos chicos tienen mucha memoria. Yo la verdad los aplaudo. Memoria así de memorizar cosas, yo no me las puedo memorizar. O sea, capaz que me preguntan a ver cuál es la resistencia que dicen. Profe, no se plusvel, es el matasueño del pelo, dice. ¿Cómo? No es el matasueño del pelo, dice. Y bueno. Estamos pelados. Bueno, ¿y qué van a decir? Entonces yo tengo, sobre este cuerpo que está en fluido, actúan. ¿Qué cosa? El famoso empuje. Yes. ¿Y qué más? Y el peso. Pero este cosito está cayendo. Esto tiene una velocidad. ¿No es cierto? Esto está cayendo. No está quieto, no está flotando. Entonces, evidentemente, si esto está en movimiento, y vamos a suponer que está con una velocidad, bueno, que no es constante, es decir, le vamos a dar una aceleración aquí, obvio, y que no es obvio, es lógico, y que esto es mecánica, que si a mí no me saben hacer este tipo de cosas por más fluido, o sea, un alumno que tiene jaque mate, un desaprobado total. O sea, no vamos a aprobar alumnos que no sepan la mecánica, las leyes de la mecánica. Esto es mecánica. Entonces aquí tienen, si esto está cayendo o tiene, vamos a suponer, o está dotado con una aceleración, es debido a la acción de estas dos fuerzas que tiene el empuje, o en este caso el peso, que va a ser mayor, menos el empuje, masa por aceleración. Siempre doy para la resolución, y habrán visto en dinámica, y han visto que siempre el sentido de la aceleración lo vamos a tomar como positivo. Entonces, si la aceleración apunta hacia abajo, evidentemente esta fuerza tendrá que ser la mayor para que restado el empuje. Bueno, tips de resolución. Pero aquí, si esto ya está dotado de un movimiento, por supuesto que el empuje y el peso no van a ser iguales. Ahora, si me dijeran, bueno, esto está cayendo con una velocidad constante, bueno, ahí sí. Si ahora me dijeran que esta pelotita cae con una velocidad constante, la pelotita o la esfera cae con una velocidad constante, entonces yo sé que tengo empuje menos peso igual a 0. O sea, sumatorio de fuerza igual a 0. Ojo ahí, Esto es mecánica pura. Bueno, ahora le meto esto a la pelota o a la esferita, que casi siempre esto es un ejercicio, es una práctica de laboratorio, ¿no? Tienen una esferita que la mandan en un fluido viscoso, es un aceite que tenemos ahí en el laboratorio, y también tienen una experiencia ahí en la parte teórica. Entonces, sobre esta voy a tener el empuje, sí. El peso, sí. Lo que ya tenía. Y le vamos a agregar que si esto está dotado con una aceleración hacia abajo, entonces voy a tener, y que es un fluido viscoso, voy a tener la fuerza viscosa. Y aparece esto, la fuerza viscosa. Esa fuerza viscosa, tratándose de una esferita dentro de un flujo, de un fluido viscoso, la que se mueve la esferita, y sobre esa esferita está actuando la acción del fluido viscoso. Entonces, esa fuerza viscosa, según Stokes, esa fuerza viscosa es igual a sec pi por la viscosidad por el radio de la esferita y por la velocidad que tuviera. Pero esta velocidad es lo que se llama velocidad límite. Resulta que cuando esto va cayendo, llega un momento en que todas estas fuerzas se van a hacer igual a 0. Y en el momento que todas las fuerzas se igual a 0, ¿qué pasa con esta velocidad?
Ya no va a ir cambiando, sino esa velocidad va a ser una velocidad constante. Entonces, ahí la velocidad límite es cuando es una velocidad, a partir de la velocidad límite, la caída de esa pelotita va a ser constante, y es cuando el empuje más la fuerza viscosa son iguales al peso, o lo que es lo mismo, cuando yo sume todas estas cositas, y en ese caso mi velocidad es constante, la velocidad de esa esferita. Entonces esto está determinado para una esfera, para un cuerpo esférico, fíjense porque aquí aparece un radio, ¿no es cierto? Y cuando he alcanzado la velocidad límite, y esa velocidad límite se alcanza cuando la suma de todas ellas, las fuerzas que están actuando sobre esa esferita, son iguales a 0. Muy bien, hasta acá hemos llegado a la clase de hoy. Lo que les queda es nada, o sea, lo pueden hacer, y lo pueden hacer viendo ahí la teoría que tienen propuesta en el aula virtual, y les queda también una clase más, que es la del ingeniero Quattrini mañana. Así que, bueno, y preguntas así y preguntas peores les voy a hacer, pero ustedes tienen que poner toda la física que tengan al alcance. A ver, no queremos poner notas de aprobación, lo que queremos es que ustedes piensen por ustedes mismos, no porque quieran aprobar, porque así van a ser buenas, digamos, buenos profesionales, porque entienden la física o porque entienden la disciplina que estuvieran haciendo. O sea, no hagan las cosas para aprobar, hagan las cosas para comprender. Nos vemos. Ahí te dicen gracias por la clase, Baltasar Enríquez. Chao, chicos. Y que te andes juntar en el grupo, que cuando puedas lo veas. Bueno, un beso. ¿Está bien? Chao. Chao, chicos. Chao, chao.